Continuando con nuestro pequeño workshop de usando Dynamo para edición de familias, vamos a tocar el tema de asignar valores a parámetros. Este es una forma muy útil, sobre todo cuando tenemos valores que queremos meter por defecto a los tipos de las familias. Y para esto vamos a utilizar la familia que tenemos de ejemplo. Nos vamos a sus propiedades y vemos que tenemos estos valores. Esos son los que voy a modificar. Como podemos ver, el tipo de parámetro es texto. Entonces, la entrada tiene que ser en forma de texto. Esto es una parte importante que tenemos que revisarnos, sobre todo para hacer que funcione nuestro código. Nos vamos a ir a nuestros archivos de recurso y vamos a seleccionar el que dice asignar valor al parámetro. Tenemos nuestro estándar de entrada. Nos vamos a ir a Orchid, a Revit Family, parámetros y vamos a ponerle set value. Como podemos ver, tenemos que nos pide el family type, el parámetro del nombre y el valor. Entonces, para este caso, solamente tenemos un tipo de familia. Entonces, no hay ningún problema con que nada más hagamos la modificación completa. Entonces, vamos a escribir current document y vamos a ver el family type, los nombres de los parámetros. De igual manera, family document, parameters name. Vamos a ordenarlos alfabéticamente con un sort. Y vamos a hacer un pequeño filtrado para obtener los valores, ¿no? Entonces, nos pide el tipo de familia. Nos vamos a buscar el family type. Y lo que nos pide es el nombre, ¿no? Entonces, get name, family type name. Nos pide el nombre del parámetro y nos pide los valores. Entonces, los valores vamos a hacerlo mediante un string. Vamos a ponerle valor y vamos a poner del 1 al 3. Para facilitarnos, vamos a escribir una pequeña lista y vamos a concatenar X, Y va a ser X más Y. La otra forma sería que a partir de un Excel obtuviéramos los valores de los parámetros y los jaláramos. Ahí está, valor 1, valor 2, valor 3. Ahora podemos ver que nos aparece un warning. Entonces vamos a seleccionar Family Type Current con Family Type. Ahí está. Ahora sí me funciona. Podemos ver que aquí ya están los parámetros. Entonces vamos a poner Get Item and Index y vamos a tomar nada más del 10 al 12. Entonces, igual, podemos utilizar este mismo código del 10 al 12. Y utilizar Get at Index. Son los índices. Y esta es la lista. Vamos a meter un watch. Y listo. Tenemos los parámetros que queremos modificar, los valores que les queremos agregar, la familia, el tipo en el cual queremos hacer esa modificación y nuestro documento actual. Vamos a meter un watch aquí, nada más para poder finalizar. Y antes, nada más vamos a corroborar que están vacíos los valores. Una vez que tengamos esto, vamos a correr. Como pueden ver, nos aparece un warning que nos indica que no coincide el número de elementos con el número de llaves. Cuando se meten más de un parámetro, en este caso el valor, hay que cambiarlo a largo para que haga esa conexión de todos los elementos. Entonces lo vamos a volver a correr. Y como podrán darse cuenta, ahora sí corrió perfectamente. Vamos a revisar. Y como pueden ver, se asignaron los valores de forma automática.